Hola a todos, hoy en Homemade en Casa les enseño a hacer dulce de batata, camote o boniato. El dulce de batata, camote o boniato es muy popular en Sudamérica. Yo lo preparé con mis batatas favoritas, las de color violeta, pero ustedes las pueden hacer con cualquier tipo de papa dulce. Como siempre, todos los ingredientes están en la cajita de descripción debajo y son muy poquitos los que lleva este dulce. Pueden hacer este dulce, como ya les dije, con cualquier tipo de tubérculo dulce y lo hacen pesar para saber cuánta azúcar van a necesitar. También van a necesitar agar-agar. El agar-agar es un gelificante natural que proviene de un alga y si bien es parecido a la gelatina, en este caso no lo pueden reemplazar con gelatina porque los resultados del dulce no serían los mismos. Comenzamos con la receta. Van a cocer las batatas dulces. Yo prefiero cocerlas al vapor porque no pierden sus vitaminas. Una vez cocidas las van a pelar y van a reservar el líquido con las que las cocinaron. Si tienen una balanza en casa van a pesar las papas ya cocidas y peladas y si no tienen una, háganla pesar cuando las vayan a comprar. Esto es para determinar la cantidad de azúcar que van a utilizar. Luego con un tenedor o un pisapapas van a hacer un puré con las papas ya cocidas. Por otro lado van a preparar un almíbar con el azúcar y parte del agua. Todos los detalles están en la cajita de descripción debajo. Una vez que este almíbar comience a hervir, como van a ver ahora, lo dejan hervir 5 minutos y luego lo van a apagar. Con mucho cuidado de no quemarse van a volcar este almíbar sobre las batatas o papas que ya están hechas puré. Con una cuchara de madera o de silicona van a comenzar a integrar. Tiene que estar bien homogénea la preparación. Así que si no les queda homogénea pueden usar un batidor de este tipo de inmersión o también en la licuadora. Siempre con mucho cuidado de no quemarse. Como ven aquí mi preparación ya va quedando bien homogénea y ahora todo el proceso del dulce va a demorar como unos 20 minutos. Los van a ir revolviendo de a 30-35 segundos. ¿Por qué? Porque esto va a ser unas burbujas como ya les voy a mostrar y pueden llegar a quemarse y se les puede pegar en el fondo de la olla. Si ustedes ven que la preparación está muy espesa, le pueden agregar un poquito del líquido que reservaron de la cocción. Aquí les muestro qué pasa si yo no revuelvo este dulce. Miren las burbujas que se hacen y salpican y se pueden quemar. Aquí el dulce está casi listo. Ustedes van a notar que se vuelve de una forma más brillosa y si al pasar la cuchara casi ven el fondo de la olla. Una vez pasado este proceso van a retirar del fuego y vamos a activar el agar-agar. Yo lo activé con el agua de cocción porque quería conservar este color rojo, pero ustedes pueden hacerlo solamente con agua. Lo ponen a fuego al agar-agar y comienzan a revolver. Una vez que empiece a hacer ebullición lo cocinan por 2 minutos y ustedes se van a dar cuenta que comienza a espesar y quiere decir que el agar-agar ya está listo. Van a incorporar la preparación del agar-agar al resto de las batatas que habíamos preparado con el azúcar y van a incorporar bien. El agar-agar va a hacer que nuestro dulce quede bien solidificado. Último paso opcional, van a agregar la esencia de vainilla. En este caso yo usé esencia de ube o papas moradas y van a integrar bien nuevamente. Ahora van a tomar un molde resistente al calor. Yo al mío lo forré con papel film, pero pueden hacerlo con papel aluminio para despegar mejor el dulce. Y van a volcar toda la preparación en este recipiente. Con 1 kilo de batatas dulces me salió alrededor de 1,5 kilos de dulce. Lo van a dejar ahí entibiar y una vez entibiado lo llevan al refrigerador mínimo por 12 horas.
Aquí mi dulce ya pasó al día siguiente, lo voy a desmoldar para que ustedes vean que es fácil sale con este papel film. Ahora lo voy a cortar para que ustedes vean qué rico y qué firme que quedó. A este dulce lo pueden comer con queso, lo pueden usar para un pastel, empanadilla, lo que se les ocurra. Si les gustó este video, por favor me dan un like, me dejan sus comentarios, compartan con sus amigos y como siempre espero verlos a todos en el próximo video. Bye bye.